que además todo el mundo tiene dolor. No hay ningún perfil concreto que se libre de tener dolor. Es decir, las personas sanas, jóvenes y deportistas tienen dolor, incluso dolor crónico. Y personas sedentarias con comorbilidades y fumadoras también tienen dolor. Es posible que el pronóstico sea peor en estas dos personas, pero nadie se libra del dolor. Por ejemplo, en una patología que veo yo mucho, que son las tendinopatías, lo que se sabe es que las personas con síndrome metabólico en general tienen más riesgo de tener tendinopatías, y además esas tendinopatías tienen peor pronóstico. Sí, al final si nos vamos siempre a los extremos, también por ejemplo una persona que cuente con un porcentaje de grasa muy bajito y con esa noción de, bueno, quiero composición corporal, quiero que este deportista esté muy seco, hay que explicarles también que el hecho de estar muy seco no está directamente relacionado con el rendimiento, y que también estando muy seco aumenta el riesgo de lesiones, que o bien llevados a cabo, pues igual nunca esa persona hubiese llegado a esa osteoartritis. Bueno, muy buenas a todas y todos, bienvenidos Body Hackers al episodio 10.10. Ya van siendo unos poquitos los que vamos acumulando en el podcast. Bienvenidos al podcast en el que analizamos las variables para mejorar tu composición corporal para siempre, y lo más importante, chicas, chicos, con herramientas sencillas y prácticas, que es lo importante. Sin líos, sin términos que nadie entiende, sin enredaderas. Vamos al lío directos. Y hoy traemos a un invitado muy top que se llama Álvaro, que vive aquí en el norte, cerquita de mí. Así que vamos a hablar de cosas chulas, de su especialidad. Como siempre, traemos a personas especialistas en un tema y vamos a dejar que se presente el solito. Muy buenas, Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas, Borja. Pues nada, mi nombre es Álvaro García Altubes. Vivo aquí en un pueblecito cerca de Bilbao, ahora mismo en Guecho, aunque soy de Portugalete, y soy fisioterapeuta. Básicamente me dedico a ver personas con dolor en una clínica aquí cerquita, y aparte de la actividad en clínica, pues también me dedico a la docencia, tanto en la Universidad de Cantabria como aquí en Universidad de Vitoria, en la UNEIS. Y aparte, pues algunas formaciones de posgrados, pues un poco todo enfocado al manejo de pacientes con dolor. Bueno, nuestros oyentes puede que se estén preguntando por qué puede haber un fisioterapeuta que ha empezado a hablar de dolor en este podcast. Pues bueno, mi interés es que veáis más allá de la composición corporal, que no es algo solo estético. Relacionarlo con la salud, relacionarlo con la importancia que tiene para diferentes profesionales y su ámbito de trabajo, su día a día. Y entonces, pues para eso está Álvaro hoy aquí. Nos va a contar cómo trabaja y qué relación pues, puede llegar a tener esa composición corporal con su día a día o con las personas a las que ayuda o trata de prevenir muchas veces pues, ese dolor, o ya actúa cuando el dolor ya existe. Así que la siguiente pregunta es, cuéntanos cuál es tu perfil de pacientes más habitual. Básicamente tengo todo tipo de pacientes, pero al final, pues como me dedico al ámbito de la medicina privada, vamos a decir, pues bueno, hay algunos pacientes, ciertos factores contextuales, digamos, pues relacionados con el poder económico, la clase social y demás, pues que bueno, que ya el tipo de pacientes que me viene, pues puede ser que ya en ese sentido pues tengan algunas facilidades, y eso pues bueno, pues mejora a veces sus pronósticos ya de por sí, ¿no? No es lo mismo pues trabajar en la sanidad pública, donde puedes ver pues todo tipo de pacientes del espectro social, gente con muy poquitos recursos, gente con más recursos. Al final, claro, pues cuando estás en la privada, aunque sí que ves todo tipo de pacientes, porque hay gente que hace más o menos esfuerzo, pero bueno, pues al final tienes un perfil de pacientes pues más clase media más alta, también un poquito más bajo, pero en general pues suele ser gente que tiene pues, bueno, pues algún excedente de recursos para poder dedicarle a su salud. Entonces, en general, pues bueno, pues es un perfil de paciente que se puede permitir el acceso a un servicio que es privado. Y luego, en cuanto a perfil de salud, ahí tengo todo tipo. Tengo tanto gente joven, deportista, profesional, semiprofesional, amateur, como gente completamente sedentaria, con comorbilidades o varias patologías asociadas, pues tanto musculoesqueléticas como metabólicas, como de todo tipo, ¿no? Como psicológicas. Pues bueno, tengo un espectro de pacientes pues bastante amplio. Genial. Bueno, al final también yo creo que es enriquecedor también tener un abanico un poquito amplio del tipo de personas que ayudas, siempre hablando de un contexto relacionado o en torno al dolor, ¿no? Pero con esa diversidad un poco dentro de ese ámbito del dolor, yo creo que es enriquecedor también para todos, para ti, para poder
pues bueno, aprender y también para tus pacientes, porque seguramente lo que aprendes con unos te sirve para luego pues poder entender y ayudar mejor a otros. O sea que siempre es interesante estar especializado en una materia o en un ámbito, pero dentro de ese ámbito pues tener también como un abanico de diferentes perfiles de personas a las que ayudar. Es enriquecedor para todos. Y es ¿Vale? que además todo el mundo tiene dolor. Esto no hay ningún perfil concreto que se libre de tener dolor. Es decir, las Eso personas es. sanas, jóvenes y deportistas tienen dolor, incluso dolor crónico. Y personas sedentarias, con comorbilidades y fumadoras también tienen dolor. Ujú. Es posible que el pronóstico sea peor en estas dos personas, pero nadie se libra del dolor. Esa es Sí. la triste realidad. Y bueno, hay estadísticas así bastante claras, ¿no? De que prácticamente todas las personas a lo largo de su vida, un porcentaje muy alto, tienen, pues, por ejemplo, dolor de espalda a lo largo de su vida, ¿no? Por ejemplo, es un dolor muy habitual y un porcentaje muy alto, ¿no? En torno al 90%, pues Ujú. acabaremos teniendo dolor lumbar en algún momento de nuestras vidas y un porcentaje relativamente alto llegan a tenerlo de forma persistente. O sea, durante toda su vida acaban teniendo o un dolor crónico o episodios recurrentes, repetitivos de dolor lumbar. Ujú. Vamos a meter una preguntita aquí que no estaba prevista y que simplemente quiero que me contestes, nada, rápido, cortito. Generalmente esos dolores que pueden tener una causa estructural o nerviosa, en principio la masa muscular es el soporte que ayuda a sostener ese andamio que puede ser el esqueleto, ¿no? O sea que podemos empezar a indagar ya, relacionándolo Sí, con la composición corporal. o sea, al final el dolor es algo, es una experiencia subjetiva muy compleja donde influyen un montón de factores, pero una consecuencia habitual del dolor es la discapacidad. Esto es, las personas o dejan de hacer cosas o pierden la función. Esto es, pues, dejo de ser capaz de levantar un brazo, o pierdo fuerza, o acabo desarrollando atrofia muscular, o degeneración artrogénica, etcétera, ¿no? Como Eso es. consecuencia del dolor. Entonces, claro, si yo parto de unas capacidades más o menos altas y eso, entre otras cosas, me lo proporciona pues tener una masa muscular adecuada y una calidad muscular adecuada y unos niveles de fuerza adecuados, pues posiblemente, al menos en el ámbito de la discapacidad, que es una pues, de las consecuencias más importantes del dolor, pues voy a estar más protegido. No quiere decir que no vaya a tener dolor si Por estoy más supuesto. fuerte, porque no es así, pero sí que es verdad que una de las consecuencias que suele ser la discapacidad, pues en las personas que tengan más fuerza o una mayor masa muscular, pues posiblemente pues, estén más mitigadas. Claro. Sí, aquí esto iba a decir cuando te he hecho esta pregunta, que en ningún momento vamos a decir que una buena composición corporal te va a quitar el dolor 100% o te va a ayudar, bueno, te va a ayudar a prevenir el dolor, sí, pero no te va a hacer que nunca aparezca. Pero el dolor es muy complejo, hay muchas variables que van a hacer que aparezca o que desaparezca y además, pues lo que se suele decir, no puede existir dolor sin daño y daño sin dolor. Y entonces, bueno, aquí simplemente estamos para hablar de qué influencia puede tener la composición corporal dentro de tu especialidad, que al final pues, bueno, es la fisioterapia y es su relación con el dolor. Así que, Un dato sí. curioso en ese sentido es que, y esto por ejemplo sí que hay bastantes datos, es que digamos que nosotros tenemos una capacidad endógena de modular el dolor, ¿no? Pues ante diferentes, yo puedo tener dolor, pero ante diferentes contextos, pues mi dolor puede aumentar o puede disminuir. Por ejemplo, si a mí tengo dolor, pero me está persiguiendo un toro, pues en ese momento mi sistema inmune y nervioso es capaz de disminuir esa percepción del dolor porque tengo otra amenaza. Entonces, lo que se ha visto es que los deportistas, las personas deportistas, pues tienen una mejor capacidad para modular el dolor. Estos son mejores generando analgesia endógena que las personas sedentarias. Entonces, bueno, el hacer ejercicio, que como consecuencia en general pues suele estar asociado a una mejor composición corporal, pues sí que parece que es al menos ayuda a que las personas con dolor tengan mejor capacidad para modular ese dolor. ¿Qué influencia dirías que puede tener la composición corporal dentro de la mejora de los signos y síntomas que pueden tener tus clientes pacientes? Dependiendo el tipo de patología, pero en general, por un lado lo que hemos dicho, que los niveles de fuerza y discapacidad seguramente en personas deportistas sean mejor. Por otro lado, es posible que sean capaces de modular mejor el dolor, esto es, que tengan mejores respuestas a un tratamiento específico, ya sea la terapia manual, ya sea el ejercicio, porque el propio ejercicio puede ser también
tanto antiálgico o analgésico, digamos, que disminuya el dolor, o proalgésico, que aumente el dolor. Pero en personas con mejor composición corporal o deportistas es más probable que tenga una mejor respuesta analgésica. Igual que los fármacos, igual que en general pues, las personas con una mejor composición corporal, que también pues, tienen mejores marcadores inflamatorios y demás, pues posiblemente tengan mejores respuestas al tratamiento. En cuanto a síntomas, pues ahí hay mucho debate, pero sí que, por ejemplo, en una patología que veo yo mucho, que son las tendinopatías, lo que se sabe es que las personas con síndrome metabólico en general tienen más riesgo de tener tendinopatías y además esas tendinopatías tienen peor pronóstico. Lo que no sé decirte, porque no hay evidencia, es si tienen más dolor o menos dolor cuando tienen esa patología, pero sí que tienen más probabilidad de tenerla y en caso de tenerla el pronóstico es peor, tardan más en recuperarse. Y se sabe que no es algo que esté simplemente relacionado con el peso, pues por ejemplo la obesidad, sino que las personas que tienen un mayor porcentaje graso, una mayor adiposidad, pues tienen más probabilidad de tener tendinopatía en cualquier tendón. Estos no son un tendón de carga como el tendón de Aquiles, sino en un tendón epicondilio en el codo o en el hombro, tendones que no son tendones de carga donde el peso en principio no debería ser una variable importante. Pero la propia cantidad de grasa, pues sí que se sabe, pues bueno, que puede generar un entorno de inflamación de bajo grado, que eso puede afectar a la respuesta inmune, que puede afectar a la calidad de los tejidos, etcétera, etcétera. Y al final, pues la masa muscular pues protege de eso, ¿no? Una persona que tenga una menor cantidad de grasa y que tenga una mayor masa muscular, pues en principio ese tipo de aspectos, pues bueno, pues serían menos riesgosos para ella. Vale, sí, al final si nos vamos siempre a los extremos, también, por ejemplo, una persona que cuente con un porcentaje de grasa muy bajito y con esa noción de, bueno, quiero composición corporal, quiero que este deportista esté muy seco, hay que explicarles también que el hecho de estar muy seco no está directamente relacionado con el rendimiento y que también estando muy seco aumenta el riesgo de lesiones y luego pues también podemos estar hablando de otros perfiles deportivos como pueden ser, pues, bueno, deportivos o no deportivos, relacionados con la composición corporal, que cuando tenemos personas con una masa muscular muy bajita, pues también aumenta el riesgo de lesión o el riesgo de dolores. Entonces, ¿podrías decir igual que un grupo grande de tus pacientes con dolores crónicos, etcétera, dirías que tienen una mala o no muy buena composición corporal? Eso no sabría decírtelo. En general yo trabajo con población general, entonces si hablamos de población general, yo te diría que mi percepción al menos es que la media no tiene una buena composición corporal. Esto es, si yo cojo a la media de mis pacientes, en general no tienen una buena composición corporal. Si trabajara en otro ámbito, por ejemplo, pues más especializado únicamente en deportistas o en deportistas con dolor, pues bueno, pues ahí puede que mi opinión cambiara, pero en general la mayoría de mis pacientes no tienen ni buenos hábitos de vida, ni una buena composición corporal, ni hacen el ejercicio que deberían hacer, ni se alimentan como se deberían alimentar. Entonces, pues bueno, en el caso de mis pacientes posiblemente les afecte negativamente, al menos en un porcentaje grande. Seguramente si mejoraran ese tipo de hábitos, nadie les puede garantizar que vayan a recuperarse del dolor, pero bueno, sí que sería un factor contribuyente y algo que les podría ayudar. Claro. Al final, bueno, estamos hablando de una muestra que tú lo has especificado muy bien, una muestra que, bueno, sí que podríamos estar hablando de una clase media alta por poderse permitir una salud por lo privado, pero, bueno, es una muestra, yo creo, bastante representativa de lo que es la sociedad un poco en general, que yo creo que también es similar a las personas que nos pueden escuchar en este podcast, que si quieren mejorar su composición corporal, pues es porque tienen margen de mejora, quizás unos partan de un punto mejor, de que ya tienen una buena composición corporal buena y la quieren mejorar, pero muchos otros seguro no sea tan buena y quieran mejorarla. Así que, sin duda, conclusiones que saquemos aquí son conclusiones que nuestros oyentes pueden pues bueno, tener en cuenta para que les sirva también de impulso a ver pues qué consecuencias también puede tener o qué peligros puede tener no tener una correcta composición corporal, entre ellas el dolor, entre otras las lesiones y muchas otras patologías o situaciones metabólicas o bueno, diferentes aspectos a los que te arriesgas a nivel de salud. Pero bueno, aquí estamos comentando tu especialidad. Si tienes una buena composición corporal, pues bueno, pues estás previniendo pues, un montón de posibles comorbilidades. Los pacientes con dolor, en general, lo que veo yo, pues suelen tener asociadas otras muchas patologías, tanto psicológicas como en general, pues metabólicas, neuroinmunes, etcétera. Entonces, claro, pues simplemente los cambios en los hábitos pues podrían tener todas esas patologías que tienen asociadas pues muy controladas. La
diabetes, la hipercolesterolemia, la hipertensión. Entonces, pues claro, al final todo eso pues es un efecto colateral de tener una buena composición corporal, siempre y cuando no nos vayamos a extremos, ¿no? Obviamente, Claro. pero Y entonces, directamente estamos sacando también la conclusión de que la nutrición tiene también un papel importante en la mejora de los signos y síntomas de pacientes, por ejemplo, como los tuyos, porque al final, si estamos diciendo que la composición corporal está relacionada no solo con la prevención del dolor, sino también con ya la intervención, la nutrición, que forma parte de la mejora de la composición corporal, pues está directamente relacionada también con este tipo de casos. Y ojo, seguro que algunos de nuestros oyentes, o la gran mayoría, igual no son de edades más avanzadas, pero en cuanto vayamos todos avanzando de edad, el dolor cada vez está más cerca, ¿no? de hecho, pues una de las patologías que más habitualmente se ven en clínica, porque además suele ser crónica, es la osteoartritis o la artritis o la artrosis, como se suele decir en la calle, ¿no? El típico caso de la osteoartritis de rodilla que tendrá pues, nuestras abuelas, nuestros abuelos, que lo vemos en mucha gente. Hay muchas veces la intervención de primera línea es una intervención nutricional, el control de peso, pero no el control de peso per se, o sea, que bajen peso, sino también el caso es que la osteoartritis fuera parte de ese pensamiento básico que solemos tener de que son dos huesos que rozan porque ya el cartílago se ha desgastado. Lo que sabemos es que realmente es algo bastante más complejo y que la inflamación de bajo grado pues juega un papel muy importante, esa inflamación crónica, pues en ir degenerando todos esos tejidos, en generar una mala respuesta de curación de los tejidos, una alteración de las respuestas del sistema inmune, pues que a veces tienden a eliminar más tejido del que deberían eliminar, etcétera, etcétera. Entonces, pues una intervención nutricional puede ayudar mucho a controlar, por un lado, los síntomas, a controlar la velocidad con la que esto se vaya desarrollando y, por otro lado, pues el hecho de que estos pacientes pues, tengan menos peso corporal a mover, pues les puede ayudar mucho. Y si además esta intervención nutricional va asociada a ejercicio, habitualmente a ejercicio de fuerza, que aumente la masa muscular, que mejore las capacidades, que mejore la estabilidad de esas rodillas, pues posiblemente el tratamiento tenga pues, mucho mejor pronóstico que si se hace un tratamiento pues simplemente de parches pues de antiinflamatorios, infiltraciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Claro. hay patologías donde una intervención nutricional podría llegar a ser directamente primera línea de intervención. Yo, de hecho, pues pacientes con osteoartritis, directamente lo que les recomiendo es, mira, búscate una persona que te pueda asesorar en este sentido, porque imagino que ya lo sabes, pero casi todo el mundo te dice que sabe comer, o que come bien, o que ellos ya comen muy poco, o que comen bien. Luego, cuando empiezas a escudriñar un poco, te das cuenta de que no es Claro. así. Entonces, hay gente que necesita ayuda en ese sentido y que necesita ayuda clínica y especializada. Sí, sí. Al final, efectivamente, estamos hablando pues también una vez más de elegir el camino del parcheo, de, bueno, pongo una tirita aquí hasta que se despegue, o trabajo en los cimientos, en el origen del problema y, pues una vez más, al final, hablando de nutrición, quizás estamos hablando de un punto, pero es que hablando de composición corporal, estamos hablando de ya de muchas cosas. Estamos hablando de Es consecuencia de entrenamiento, muchas. claro, estamos hablando de entrenamiento, estamos hablando de nutrición, estamos hablando de exposición solar, estamos hablando de gestión del estrés, del descanso, estamos hablando de muchos factores bien pulidos o bien llevados a cabo, pues igual nunca esa persona hubiese llegado a esa osteoartritis o a una situación de dolor. La Estando salud. ya en ella, pues podríamos también ayudar a que desaparezca o que por lo menos mejore. Al final la salud empieza ahí, quiero decir, la salud empieza en la frutería, comprando tus verduras, tus frutas, en la carnicería, en la pescadería, quiero decir, la salud empieza ahí, empieza con hábitos saludables de mínimo actividad física, o sea, que la gente camine, que la gente se mueva, que la gente salga a la calle y después una mínima cantidad de ejercicio, al menos para empezar, pues 1 o 2 días de entrenamiento de fuerza, algún día de entrenamiento cardiovascular pues un poquito más intenso, o sea, con unas bases mínimas ya pues se podrían prevenir muchas consecuencias pues simplemente de la inactividad o de los malos hábitos. Luego ahí influyen muchas más cosas, factores psicológicos, factores sociales, por ejemplo, lo que veremos al principio, pues al final en mis pacientes el código postal pues es un marcador de salud muy importante y tu nivel socioeconómico y demás. Sí. Pero bueno, fuera parte de eso, que a veces no está tanto en tus manos, los hábitos que tú puedas ir construyendo con o sin ayuda, pues son la clave. Y al final la composición corporal pues es
es un poco pues cómo esos hábitos repercuten en ti. Tú cuando te entra un paciente y le ves pues un paciente delgado, con una buena masa muscular, pues dices, bueno, pues posiblemente sea un paciente que tenga buenos hábitos de vida, tanto a nivel de ejercicio como a nivel de nutrición, de descanso, posiblemente. Luego te equivoques quizá, ¿no? Pero es más difícil que fume, es más difícil que se alimente mal, haga ejercicio y, bueno, pues seguramente tenga un mejor pronóstico. Eso es. Y luego, lo que yo creo que también pasa es lo de siempre, no solo el parche, sino que también buscamos siempre la cápsula o la pastilla mágica la píldora que nos lleve a la solución inmediata, que es, bueno, pues yo tengo dolor de rodilla, voy a donde Álvaro y lo que quiero que Álvaro haga es que saque sus manos mágicas, me haga un masaje o me dé la pastilla que él conoce porque es fisio y sabe lo que hay en torno a su ámbito o profesión y se me vaya ese dolor. Ahora, cuando Álvaro te coge y te dice, oiga, usted lo que tiene que hacer es empezar a trabajar su nutrición, moverse más, fortalecer esa pierna, para eso necesita un ejercicio de fuerza. Yo también puedo hacer aquí una serie de deberes viniendo a terapia, etcétera, pero que sepa que el grueso del trabajo está ahí. Ahora ya eso ya no le gusta tanto a la gente, ¿no? De hecho, llevándolo a tu campo, pues una pregunta pues muy típica, ¿no? Pues tengo una tendinopatía. Joder, pues me han dicho que he leído por ahí que igual me viene bien tomar colágeno. O otro, pues, joder, y lo de este dolor, joder, ¿no? Y igual algún tipo de vitaminas, tal, y tú ves que realmente tiene unos hábitos catastróficos y le dices, Claro. tú que tomes vitaminas, quiere decir que te suplementes con... No va a existir la molécula Sí, mágica que a ti... He leído, joder, que la curcumina es antiinflamatoria. Es que aunque ni te metas litros de corticoide, quiero decir que tu problema sí, tienes que empezar construyendo los cimientos de unos hábitos pues que te permitan mantener esto a largo plazo, ¿no? Esto es como el que quiere, pues como el que quiere perder 10 kilos en una semana, eso ¿no? te iba a ¿Hasta qué punto decir. eso va a ser sostenible? Pues esto a veces es un poco similar y no existe esa molécula básica porque si existiera, si yo te dijera, pues mira, si tú te suplementas con colágeno y ya está, y te olvidas de tu tendinitis con la que llevas 5 años, es que ese colágeno costaría 5.000 euros el bote, Efectivamente, no 10 euros en internet, ¿no? efectivamente, sí, sí. Entonces, pues bueno, ojalá lo existiera. Si yo siempre les digo, ojalá yo tuviera algo que te lo diera y te perdiera de vista. Pero Claro, no existe. O claro, sea, sí, sí. no existe. Y lo mismo pasa, como has dicho, con la pérdida de peso. Si fuese tan sencillo como esos productos que muchas veces se venden o se hacen promesas a la ligera, pues estaría toda la población en forma, sin un Claro. porcentaje de grasa alto, pero como requiere de bastante más allá, de un esfuerzo, de sudar, de reservar un horario a lo largo de la semana para dedicar a, pues bueno, comer mejor, a movernos más, etcétera, etcétera, pues solo es para unos pocos valientes que ponen el empeño que hace falta para ello. Y si no, pues ya habríamos arreglado el problema de la obesidad en el mundo y en este caso, efectivamente, pues estamos ante un problema similar y con la búsqueda otra vez de el mínimo esfuerzo concentrado en la Claro. píldora mágica. Claro, y ahí se juntan muchas cosas, ¿no? Porque al final, pues, muchos de los pacientes con dolor suelen tener pues, algunos factores psicológicos asociados, ansiedad, depresión. Eso también les afecta muchas veces al descanso, pues tienen hábitos de higiene del sueño pues, desadaptativos, tienen un mal descanso. Eso también pues, no ayuda a que tengan ni la energía ni los recursos energéticos disponibles para el día siguiente poder dedicarlos a entrenar. Muchas veces tienen vidas muy estresantes, entonces ellos viven ya cansados de por sí y encima con dolor y desesperados, entonces ni tienen la motivación para entrenar, ni tienen la fuerza ni la energía para entrenar y eso también les lleva pues, a tener hábitos de alimentación, pues lo mismo, pues porque no tienen tiempo para prepararse una comida, ni tienen la motivación ni son tan conscientes quizá como tú de lo importante Claro, que es pues, su ración de verdura o si entonces comen cualquier cosa. Y claro, pues es un bucle, ¿no? Y al final pues te das cuenta cómo la salud es algo tan complejo, ¿no? Y tan dinámico que no depende de una sola cosa, sino que hay tantas cosas interrelacionadas y que son tan personas dependientes, que una persona se dan de una manera y que otra persona se dan de otra, que es muy difícil conseguir muchas veces hacer clic con esa persona y que cambie todo. A veces eres como una gota en el océano recordándole que venga, venga, venga. Pero es difícil, porque al final es lo que hemos dicho, todo el mundo sabe adelgazar, y es dejar de comer, ¿no? Dejas de comer y seguramente pierdas peso. Otra cosa es, ¿eres capaz de hacerlo sin sufrir, sin pasarlo mal? ¿Eres capaz de hacerlo sostenible en el tiempo? ¿Eres capaz de hacerlo de una forma saludable, pues sin perder masa muscular, sin que te afecten tu energía, sin que...
Eso es. Eso es lo que no sabe la gente, ¿no? O sea, porque dejar de comer, pues hombre, sí, pero ¿cuánto tiempo puedes mantener eso, no? Claro. La siguiente pregunta va también porque yo tengo bastante interés, te sigo en redes sociales, suelo ver vídeos que subes y yo, para mí fue como, no sé, un antes y un después en cuanto a mi admiración o forma de ver el mundo de la fisioterapia cuando empecé a ver a profesionales como tú, cuando yo empecé con el entrenamiento de fuerza, etcétera, y vi que profesionales como tú incluían el entrenamiento de fuerza dentro de, bueno, de las sesiones con pacientes. Y quiero que nos cuentes un poco, pues, un día a día normal de algún caso y cómo aplicas el entrenamiento de fuerza y, bueno, y por qué lo haces. A ver, quiero decir, en el abordaje del dolor, o sea, al final el ejercicio, o sea, va un poco más allá pues, pues, del ámbito estético o del rendimiento, ¿no? Pues de mover más kilos y demás. El objetivo no suele ser eso, ¿no? O sea, indirectamente, pues siempre te interesa que una persona pues, mejore su masa muscular o mejore la fuerza, porque sí que puede parecer que hay cierta relación entre los niveles de fuerza y los niveles de discapacidad, pero no siempre están tan relacionados, ¿no? Y sin embargo, el ejercicio, aparte de que, bueno, pues con el ejercicio tú puedes conseguir mejorar la calidad de un tejido, ayudar en la recuperación de un tejido, mejorar las capacidades de una región corporal, ¿no? Pues una persona con dolor lumbar que entrena su lumbar, pues seguramente tendrá una lumbar pues más que tolere mejor las demandas. Pero por otro lado, no siempre mejorar un tejido se correlaciona con que el dolor mejore. Y vemos muchos pacientes, pues sus lesiones han mejorado, como quien dice, a nivel tisular, pero siguen teniendo dolor. Algo que les ocurre a las personas con dolor también es que pues tienen, por ejemplo, pues mucho miedo al movimiento. Una persona que tiene dolor lumbar y que lleva mucho tiempo con dolor lumbar suele tener miedo, por ejemplo, a doblar su espalda, a coger un peso del suelo, a levantar a su bebé, a alejar una carga de su centro de masas, etcétera, etcétera. También suelen tener pues, mucho abandono de actividades. Esto es, suelen dejar de entrenar, suelen dejar de correr, suelen dejar de, pues, bueno, de hacer cosas que antes hacían. Y eso, pues como consecuencia, acaba generando discapacidad y ayuda a cronificar el dolor. Entonces, el ejercicio sirve también, por un lado, como una especie de terapia bioconductual. Esto es, tú puedes hacer una exposición gradual. Una persona, por ejemplo, con dolor lumbar, pues puedes exponerle gradualmente, haciendo desde tareas que a priori no son muy amenazantes hacia tareas que cada vez son amenazantes, para que de alguna manera pues vayan generando o alterando esa percepción del miedo que tienen pues, a ciertas tareas, ¿no? Y volver a reintroducirlas en su vida, ¿no? Esto es, intentar reducir la amenaza que ellos tienen pues, hacia cosas que han dejado de hacer. Pues una persona que tiene un dolor de rodilla y que ha dejado de correr pues porque piensa que el impacto le viene mal, ¿no? Pues entonces tú puedes hacer pues mediante ejercicio pues una terapia de exposición graduada, que al final es un poco algo parecido a lo que pueden hacer los psicólogos con las terapias cognitivo-conductuales, pero un poco aplicado a la función, ¿no? y a la discapacidad, que es lo que hacemos pues desde la fisioterapia. Entonces el ejercicio puede influir tanto a nivel psicológico como a nivel social, como a nivel biológico. Esto es la propia recuperación de los tejidos y la mejora de las capacidades físicas y demás. Entonces, pues bueno, lo que tiene el ejercicio es que es una especie de polipíldora o fármaco multifactorial. O sea, no es como un ibuprofeno que te sirve para un mecanismo concreto. Pues el ejercicio tiene un montón de vías que si se maneja bien por las que puede ayudar. La parte mala, pues que si te pasas y una persona hace ejercicio y su dolor aumenta después de hacer el ejercicio, pues puedes estar generando una respuesta de aversión al ejercicio y que esa persona no quiera volver a hacer el ejercicio. Entonces, hay que saber manejar muy bien esas variables para que esas cosas no pasen. Al final, lo que suelo ver habitualmente, sobre todo en población más avanzada, es mucha, como tú dices, discapacidad, que discapacidad puede ser también, o sea, al final limitación para realizar Exacto. diferentes tareas que con edades más tempranas o momentos de tu vida diferentes, siendo más joven, hablando normal, pues sí puedes hacer de una manera muy sencilla, como enfrentarte a subir unas escaleras, no sé, dar un paseo de media hora a X ritmo, no sé, tareas que hoy en día te parecen sencillas, pero que con el paso del tiempo te vas a ver limitado si no haces los deberes. Yo lo veo con personas de mi familia, pues eso, de edades avanzadas o con gente que me rodea, que dices, joder, yo espero hacer los deberes para un día, si no me ha pasado algo grave que sea más complicada la situación, poder hacer frente a esa serie de actividades sin ninguna dificultad o con mucha menos dificultad que otra persona que no haya hecho
los deberes como pues hacer algo de ejercicio, comer medianamente bien, que tampoco estoy hablando, pero bueno, solo hay que fijarse un poco en la sociedad y en nuestros mayores, que pocos conozco yo que realicen algo de ejercicio en esas edades, ¿no? De a partir de los 70 para arriba. De hecho, los factores comunes en personas mayores, donde ya el grado de discapacidad empieza a ser alto, es que siempre son las mismas. Niveles de sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular, Ujú, muy grandes, y en general suelen tener una alimentación bastante pobre en proteínas. En general, ujú, los pacientes mayores, sobre todo si tienen dolor, como que les cuesta comer cosas con proteína, tienden a ujú, comer pues, muchos pues, carbohidratos simples, ujú. también verduras o fruta, pero como que les cuesta comer su ración Sí, de proteínas. Pues, claro, sumamos el poco movimiento, cero ejercicio y dietas pues, muy bajas en proteínas, pues mucha pérdida de masa muscular, pérdida de masa ósea, sobre todo en mujeres también, a partir pues de la menopausia y demás, con riesgo de osteoporosis, que si se asocia a la pérdida de fuerza y a la y al grado de discapacidad, pues riesgo de caídas y de fracturas óseas, y eso pues aumenta, o sea, disminuye la esperanza de vida, literalmente. claro. Entonces, ¿cómo se previene eso? Pues con hábitos de vida. O sea, puede haber muchas terapias farmacológicas y suplementación y lo que quieras, pero básicamente es hacer ejercicio más o menos vigoroso y una alimentación pues medianamente adecuada. Ujú. Y es que de verdad, o sea, yo veo personas, me suelo fijar bastante, bueno, en la sociedad, ya sea cuando voy por Bilbao por la calle andando o dentro del gimnasio, que es que comparas a una persona que realiza algo de entrenamiento de fuerza y se cuida más o menos en su día a día con una persona que no lo hace, y es que la diferencia parece que tenemos delante a personas que se sacan 15 años teniendo la misma edad. Es Es una una pena, salvajada, es una es una pena. salvajada. Y claro, tú cuando tienes un proceso de dolor, lo que hemos dicho al principio, quiero decir, si tú partes de un grado de discapacidad muy bajo, o sea, quiero decir, si ya de por sí te cuesta subir una cuesta, tienes dificultades para bajar escaleras, necesitas ayuda para levantarte de una silla, si te pilla ahí un proceso de dolor, la repercusión puede ser nefasta, claro, se te puede limitar tu autonomía muchísimo. Sin embargo, si te pilla cuando tu grado de discapacidad pues es nulo, que eres una persona completamente funcional y autónoma, pues hombre, pues te afectará, pero seguramente tendrás muchísimos más recursos para salir adelante. Esto se ve mucho en el pronóstico, por ejemplo, cuando se pone una prótesis de rodilla o en general cuando te van a operar de algo, de un ligamento cruzado, ¿no? Todo el mundo dice, bueno, pues me van a operar dentro de un mes, pues ya dentro de un mes empiezo mi rehabilitación. No, tienes que empezarla antes. Es decir, tú tienes que empezar a ponerte tocho, como quien dice, Claro. antes de la operación, porque el pronóstico de la operación depende mucho de cómo entres en el quirófano. Si tú entras en el Ujú, quirófano con niveles de fuerza adecuados, con un grado de discapacidad bajo y con un grado de dolor controlado, el pronóstico ya es mucho mejor ujú. que si entras pues, con una muleta. Entonces, claro, eso tiene que empezar desde el principio, ¿no? Es como que vemos, o sea, el ejercicio, la actividad, no puede ser solamente, pues, como en un momento dado concreto, ¿no? O sea, tiene que ser un hábito. Claro. Y luego, algo que también observo mucho, y bueno, es algo sabido también a nivel estadístico, el tema de las caídas en personas más mayores, que suelen ser el origen de luego muchas otras cosas, es que, joder, hay una probabilidad, ¿vale?, de caerte o de tener un tropezón o tal, pero la habilidad o el trabajo previo para eliminar o reducir la probabilidad, uno, de que tú tengas un tropezón, o dos, de que si lo tienes tengas la habilidad para poner el pie mucho más rápido y no llegar a caerte y por lo tanto no llegar a tener una rotura y por lo tanto luego no tener todas las consecuencias que vienen detrás de una caída con ese tipo de lesiones, pues es que estamos en el trabajo previo. Es cuanto más Claro. fuerza tengas, cuanto más en forma estés, cuanto más ágil estés, cuanto menos limitaciones de movimiento tengas, mucho menores van a ser las probabilidades de que te caigas y que por lo tanto tengas una lesión y que luego por lo tanto tengas un dolor, ¿no? Y cuando hablamos de esos mecanismos de anticipación, aquí estamos hablando de una caída, pero no, en general otros muchos, estamos hablando también de cómo estamos a nivel cognitivo. Y ahí de nuevo, pues el ejercicio pues tiene un papel muy importante, ¿no? Que a veces, el otro día hace tiempo leía un neurólogo que decía que se necesitaban menos sudokus y más sentadillas. Quiero decir, al final el ejercicio pues va a ayudar a que, bueno, pues a que haya mucha más neuroplasticidad, más neurogénesis y que ese deterioro cognitivo que se va dando con la edad pues sea mucho menor, o sea, puedas limitarlo mucho mejor y que tengas, pues bueno, pues un córtex motor y una vía corticoespinal que reaccione mucho más rápido, si además tienes una buena masa muscular y demás, y cierto equilibrio, pues podrás responder mucho mejor ante esas
posibles caídas. Y luego si te caes, pues hombre, no es lo mismo caerte cuando tu densidad mineral ósea es como papel de fumar, así tienes un fémur lo suficientemente fuerte y cuando te caes, pues bueno, pues no se rompe. ¿No? Entonces, bueno, esas cosas son claves. Eso es. Porque Y luego, directamente una rotura de fémur, del cuello del fémur en una persona mayor, pues es que disminuye la esperanza de vida un montón. O sea, es que muchos mueren en los próximos meses. Entonces, pues es una pena porque es algo que se puede prevenir de manera sencilla, o sea, la intervención es relativamente sencilla. Y esto también está muy relacionado o es un caso similar a dentro del ámbito deportivo. Cuando hablamos de la mejora de la composición corporal en el ámbito deportivo, también hablamos de prevención de lesiones. Pues, por ejemplo, trabajo con deportistas que quieren aumentar, pues, por ejemplo, su masa muscular, ¿no? De cara a, por ejemplo, jugar a fútbol por su posición en el campo. El hacerlo de una forma óptima o directamente hacerlo también tiene un trabajo de hacerlo de una forma progresiva para aumentar también o mejorar la propiocepción de mover esa nueva masa muscular con los movimientos que tiene dentro del campo para luego no tener lesiones y poder mover eficientemente el cuerpo. Entonces, bueno, es también un trabajo similar de mover eficientemente tu cuerpo y ser capaz de soportar esas cargas, esos movimientos o X tropezones o riesgos de lesión que puedas tener siendo deportista o siendo un ciudadano de a pie. Al final son casos diferentes pero con muchas variables comunes. Ahí posiblemente la capacidad neuromuscular y neurocognitiva tenga un papel muy importante en los deportistas, más que ya la masa corporal o la composición corporal en sí, sino es esa capacidad de responder rápido y tener unos recursos cognitivos disponibles incluso bajo fatiga en momentos muy concretos y tomar la mejor decisión en esos momentos, pues esas cosas son claves, ¿no? Entonces eso ya es algo un poco más complejo, pero claro, si no tienes las bases, que son la fuerza y el entorno de nutrición y demás adecuado, pues es muy difícil llegar a esos niveles. Luego ya el riesgo de lesión pues es algo extremadamente complejo. Eso, y al final hablar de prevención de lesiones pues es complicado porque influyen un montón de factores, pero es que, bueno, pues al final es siempre lo mismo. O sea, las bases siguen siendo un poco las mismas y ya tienes que partir de ahí. Quiero decir, si no hay una buena alimentación y no hay un entrenamiento de fuerza adecuado, de fuerza como tal, pues posiblemente vayan por mal camino. Al final eso se ve mucho, sobre todo en deportistas amateurs que pues juegan sus pachangas de fútbol el fin de semana y entrenan 1 o 2 días, pero luego el resto de la semana no hacen mucho, o el corredor que corre 2 o 3 días pero no hace apenas entrenamiento de fuerza, de repente se apunta a una carrera, se motiva, aumenta mucho el volumen de entrenamiento, pero ni la alimentación le acompaña, ni la gestión de las cargas le acompaña, ni hay entrenamiento de fuerza, entonces pues, los tejidos llegan a un momento en el que dicen hasta luego, ¿no? Y luego algunos se extrañan y dicen, estiro todos los días y caliento bien, y dicen, estirar y calentar no entra dentro de las bases, la pirámide de la prevención. O sea, ese no es tu problema. Puedes estirar lo que quieras, que si no haces bien lo básico, pues ya partes de un mal camino. Luego te puedes lesionar, pero las probabilidades van a ser mayores, claro. Esa cantidad de ligamentos cruzados que se han sacrificado en esas pachangas de ligas. Esos son los que te dicen, me vendrá bien tomar magnesio, o será que tengo que tomar alguna vitamina, y dices, pues no, tienes que comer bien. Tienes que comer bien. Tal cual. Bocatas y pizzas y, eso es. Y alimentos de esperan que abras el cajón de la consulta y digas, mira, justo tengo esto aquí, que es lo que te va a hacer ser pichichi de la liga que estás jugando, con 0 lesiones, recuperándote cada día como un animal, vamos, en fin. Las birras, pues sí, las birras. Sí, las birras sin problema. Y las que quieras. Eso es. La gente nunca te dice, pues tendré que dejar el alcohol igual. ¿Será? No, siempre es alguna vitamina, el magnesio que han escuchado en algún sitio. Tal cual. Sí. Eso me pasa a mí con mi padre, que anda con, bueno, me han dicho que tiene algo del menisco, pues que no se sabe si es suficiente como para operar, etcétera. Y bueno, ahí le tengo midiéndole presión para que haga entrenamiento de fuerza, que se cuide más la alimentación, las cervecitas. Lo que más caso me hace es pues una serie de suplementos que le pongo un poco pues a nivel articular, que no le van a hacer maravillas, porque las bases son las bases que hemos estado comentando a lo largo de todo el podcast, pero oye, no hay día que se le olviden y una semana antes de que se le estén acabando ya me está pidiendo más. O sea que eso lo lleva a rajatabla como gran parte de la sociedad que busca esa pastilla mágica. Así que, bueno, en fin, yo creo que eso como es fácil conclusión... y para muchos
para muchos pacientes, además, es importante la autopercepción de que ellos están haciendo algo por solucionar el problema. Entonces, estas cosas a veces ayudan también por esa vía, porque al menos, bueno, pues ellos tienen esa percepción de, bueno, estoy contribuyendo de alguna manera estoy haciendo algo por solucionarlo, ¿no? Aunque luego tú desde fuera digas, pues te faltan muchas cosas, Sí. pero eso también es importante. De hecho, que tú eres consciente de que seguramente la mejora que quizás puede estar teniendo, porque además mi padre me dice que cuando no se toma el suplemento tiene más dolor y en cuanto se lo toma se le reduce el dolor, seguramente sea el efecto placebo, que él relaciona directamente el dolor con la ingesta del suplemento. Pero, claro, es mejor también que no se lo digas porque, oye, mientras haya menos dolor, pues mejor vamos. O sea que, pero bueno, lo que sí sigo haciendo es insistirle en dónde están las bases del asunto. Y yo creo que por finalizar ya el episodio, que hemos comentado cosas súper interesantes, al final, pues de lo que, como empezábamos el episodio, relación de la composición corporal con el dolor y las limitaciones que podemos tener con el paso de los años, la habilidad o la discapacidad de hacer diferentes actividades. Cuanto mejor composición corporal tengamos, más habilidad vamos a tener y no solo vamos a vivir más, ojo, que esto siempre lo digo, sino vivir mejor, porque a mí no me sirve de nada vivir hasta los 90 y pico si voy a estar agonizando desde los 70. Para eso prefiero ir al hoyo, hablando mal y pronto. Pero si los vivo, vivirlos bien, o por lo menos haber hecho lo que está en mi mano con un cierto equilibrio. Ya sabéis que yo siempre soy partidario también de que no soy extremista de la nutrición ni del entrenamiento ni de nada. Me gusta tener un equilibrio, tener una vida social, etcétera. Pero, oye, haber hecho por lo menos una gran parte de deberes por mi parte para, pues bueno, la vida que tenga que sea la mayor calidad posible, ¿no? Claro, y en concreto en el ámbito del dolor, pues bueno, si partes de una buena composición corporal y unos buenos niveles de fuerza y unas buenas capacidades, pues va a ser un factor protector. Quiero decir, el día que te pille el dolor, por la razón que sea, pues seguramente pues tengas más herramientas y estés en una condición mucho mejor para hacerle frente, claro. Eso es, y también a nivel psicológico lo vas a poder paliar también mejor, o te afectará también en menor medida, porque tus limitaciones seguramente pues sean diferentes o tu capacidad de mejora pues sea otra. Bueno, pues nada, Álvaro, muchísimas gracias. De verdad que hemos comentado cosas incluso más interesantes de lo que me esperaba, porque bueno, no es fácil establecer también muchas veces ese punto de nexo entre profesionales y entre el día a día de diferentes profesiones de la salud, pero yo creo que lo hemos conseguido bastante bien. Y de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Y nada, dinos dónde te podemos encontrar y cerramos el episodio. Nada, a ti por invitarme y nada, yo si alguna vez necesitáis mi ayuda, nosotros tenemos una clínica chiquitina en Getxo, en concreto en Las Arenas, en la calle Las Mercedes y nada, para cualquier cosa pues nos buscáis ahí en Google, llamáis y ahí estamos disponibles. ¿Y en redes sociales dónde te podemos encontrar? En redes sociales yo tengo una cuenta ultra caótica, que es la mía, que es Álvaro Bifit Fisioterapia, que no la considero una cuenta profesional, sino una cuenta friki, muy dedicada a la fisioterapia, que en general es posible que no os interese. Y luego la cuenta de la clínica como tal es Bifit Getxo Clínica. Bueno, él dice que es una cuenta así poco seria y pequeñita, pero bueno, ahí tiene sus seguidores, que su trabajo también le ha costado y eso también es fruto de hacer las cosas bien. Así que nada, allí iremos a buscarte y de verdad muchísimas gracias, nos vemos pronto. Nada, un abrazo y muchas gracias, Borja. Bueno, Body Hackers, a cuidarse y ya sabéis, a entrenar, a comer bien, a descansar, a gestionar el estrés, que no es poco, y para adelante, como suelen decir. Hasta luego.